Buenas noches, México. Un día más vengo a informarles sobre nuestro país. Lo que les voy a contar esta noche no es producto de rumores ni de especulaciones políticas. Es el resultado de meses de investigación, de interceptaciones telefónicas, de documentos filtrados, de testimonios que finalmente se atrevieron a hablar y de sentencias judiciales firmadas en cortes estadounidenses que no dejan lugar a dudas. Hace apenas 48 horas confirmamos algo que cambia todo el panorama político de Michoacán. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya no solo tiene familiares directos cumpliendo condenas en prisiones federales de Estados Unidos por narcotráfico, no solo aparece mencionado en intercepciones militares coordinando con líderes criminales. Hay evidencia de que el Palacio de Gobierno de Michoacán funcionó durante estos años como un centro de operaciones para estructuras del crimen organizado. Y cuando digo centro de operaciones no me refiero a una metáfora, me refiero a reuniones documentadas, a decisiones tomadas dentro de esas paredes que beneficiaron directamente a organizaciones criminales, a esquemas de protección diseñados no para cuidar a funcionarios públicos, sino para garantizar la operación libre de células delictivas en territorio michoacano. Déjenme explicarles cómo llegamos hasta aquí. Esto comenzó hace más de 6 meses, cuando recibimos la primera señal de que algo muy grave ocurría en la estructura de seguridad del Estado, una llamada anónima a nuestras líneas de denuncia, una voz temblorosa que nos dijo textualmente: revisen quién da las órdenes de protección para los alcaldes en Michoacán, revisen quién decide cuántos elementos se asignan y bajo qué protocolos operan. Ahí van a encontrar todo. Esa fue la primera pista. En ese momento no teníamos idea de hasta dónde nos llevaría esa investigación. No imaginábamos que terminaríamos frente a sentencias judiciales emitidas por la Corte del Distrito Sur de Florida. No imaginábamos que encontraríamos intercepciones militares clasificadas donde aparecen familiares directos del gobernador coordinando con cabecillas de organizaciones criminales. Y definitivamente no imaginábamos que 7 alcaldes morirían ejecutados en menos de 3 años bajo el mismo gobernador, todos con el mismo patrón, todos con la misma firma operativa, todos después de haber pedido refuerzos que nunca llegaron. La investigación arrancó formalmente cuando obtuvimos acceso a documentos clasificados de la Secretaría de la Defensa Nacional que habían sido filtrados tras el hackeo conocido como Guacamaya. En esos documentos, fechados en agosto de 2022, encontramos una intercepción telefónica que nos heló la sangre. La llamada era entre integrantes de Cárteles Unidos y una mujer identificada como Anabel Bedoya Marín. En esa conversación se mencionaba una reunión con Nicolás Sierra Santana, alias El Coruco, líder de una estructura conocida como los Viagras. Los reportes militares confirmaban que operadores financieros del grupo reconocían que la esposa de un familiar del gobernador coordinaba reuniones con cabecillas criminales. Cuando leí esa intercepción por primera vez, tuve que releerla 3 veces. No podía creer lo que estaba documentado ahí. No eran sospechas. Era evidencia clasificada de inteligencia militar que vinculaba directamente al entorno familiar del gobernador con estructuras del crimen organizado. Cuando cruzamos esa información con registros públicos, las piezas comenzaron a encajar. Anabel Bedoya Marín es esposa de Adalberto Fructuoso Comparán Rodríguez, conocido como El Fruto, y El Fruto es hermano de María de Jesús Bedoya Marín. María de Jesús es la madre del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Esto significa que El Fruto es tío directo del gobernador de Michoacán. El hombre que aparece en las intercepciones coordinando con líderes criminales es familiar directo del mandatario estatal, y aquí viene lo más grave. El 4 de noviembre de este año obtuvimos acceso a 2 sentencias judiciales emitidas por la Corte del Distrito Sur de Florida. El juez Jonathan Goodman firmó los expedientes. Los cargos contra El Fruto y su hijo Adalberto Comparán Bedoya, primo del gobernador, son contundentes: conspiración para importar, distribuir y poseer más de 500 gramos de metanfetamina, lavado de dinero. El Fruto fue exalcalde de Aguililla entre 2008 y 2011 por el mismo partido que llevó al poder a su sobrino. Las autoridades estadounidenses lo identificaron como operador principal de Cárteles Unidos. Participó en la importación de más de 500 kilogramos de metanfetamina ocultos en baldosas de concreto. 500 kilogramos. Eso representa miles de dosis, miles de vidas destruidas, miles de familias afectadas por la adicción. Lo detuvieron en Guatemala en marzo de 2021, lo extraditaron. Su hijo fue capturado en Miami ese mismo mes cuando intentaba recibir uno de los cargamentos. Ambos se declararon culpables parcialmente. La sentencia los mantiene encarcelados hasta 2027. El gobernador declaró públicamente que no mantiene vínculo con ellos desde hace más de 10 años, pero esa versión se derrumba cuando revisamos los reportes militares.
Las actas clasificadas identifican a Comparán como líder con estructura operativa activa desde prisión, mientras su esposa aparece como interlocutora directa durante el proceso electoral de 2021. Las mismas elecciones donde Ramírez Bedoya ganó la gubernatura, las mismas elecciones que definieron quién gobernaría Michoacán, las mismas elecciones donde, según múltiples testimonios, hubo intimidación sistemática contra candidatos opositores. Hipólito Mora, líder histórico de las autodefensas en Michoacán, declaró en una entrevista grabada algo que todos en Tierra Caliente saben, pero nadie dice públicamente. Afirmó textualmente que Cárteles Unidos tuvo influencia directa en las elecciones estatales de 2021. Dijo con todas las letras que el grupo criminal intimidó violentamente a otros candidatos rivales para garantizar el triunfo de Ramírez Bedoya, que la operación electoral completa fue organizada por Cárteles Unidos. Mora no es cualquier persona. Es un hombre que ha sobrevivido a múltiples atentados, que ha visto morir a compañeros y familiares, que conoce desde adentro cómo operan las estructuras criminales en Michoacán. Cuando alguien con ese historial habla, hay que escuchar con atención. Y agregó algo más grave, que el gobernador mantiene hasta hoy la política de permitir que Cárteles Unidos opere libremente en la región sin interferencia institucional, que hay zonas del estado donde la autoridad estatal simplemente no entra, no porque no pueda, porque decidió no entrar. Cuando tienes familiares directos presos en Estados Unidos por narcotráfico, cuando tu tía aparece en intercepciones militares coordinando con criminales, cuando líderes sociales acusan que el cártel operó tu campaña, eso ya no es coincidencia. Eso es alianza criminal documentada. Pero había más, mucho más. El caso de Carlos Manso nos obligó a profundizar en algo que ya sospechábamos pero que no teníamos completamente documentado. La forma en que se asignan los esquemas de protección a alcaldes en Michoacán no responde a criterios de seguridad, responde a criterios políticos y en algunos casos a criterios criminales. Manso era diferente. Manso no aceptó las reglas no escritas. Manso confrontó públicamente al crimen organizado y Manso pagó con su vida esa decisión. Pidió ayuda 6 veces documentadas antes de ser ejecutado. 6 veces. En septiembre, después de detener a un operador criminal conocido como El Rino y exhibirlo públicamente, declaró necesitar urgencia extrema con presencia del Ejército y Guardia Nacional. Una semana después declaró código rojo y canceló las fiestas patrias porque habían atacado a sus policías. En junio había ofrecido recompensas de $1,000,000 a policías que hicieran decomisos importantes, $1,000,000 por cabeza de operadores del narco. Y criticó públicamente la política de seguridad federal. Dijo textualmente, para los delincuentes debe haber consecuencias cuando atentan contra gente inocente. Esa frase lo convirtió en blanco directo de las organizaciones criminales que operan en la región. Pero también lo convirtió en un problema para quienes preferían mantener el status quo, para quienes habían construido un sistema de convivencia con el crimen organizado. Pidió armamento pesado para sus policías. El 8 de octubre, 24 días antes de morir, dijo que no dejaran solo a Uruapan en combate de delitos federales. El 19 de septiembre me pidió ayuda directamente. Me dijo textualmente, no me gustaría ser un presidente municipal más de la lista de los ejecutados. 43 días después, lo ejecutaron exactamente como predijo, con su hijo de 4 años en brazos, frente a cientos de personas, en un evento público donde supuestamente estaba protegido, y nosotros no pudimos salvarlo porque el gobernador bloqueó cada refuerzo que intentamos enviar. Las fuentes dentro de la Guardia Nacional confirmaron que Ramírez Bedoya coordinó personalmente la asignación de los 14 elementos que protegerían a Manso. Él fue el enlace entre el municipio y autoridades federales. Él participó en reuniones donde se decidió cuántos efectivos, qué elementos, bajo qué protocolos, 14 elementos para proteger a un alcalde que había recibido amenazas directas de organizaciones criminales, 14 elementos distribuidos de manera que dejaban espacios sin cubrir, 14 elementos que recibieron instrucciones muy específicas sobre cómo comportarse, y la instrucción que bajó desde coordinación estatal fue clara. El alcalde Manso exagera las amenazas, es dramático, déjenlo moverse con libertad, no restrinjan sus movimientos, los elementos no desobedecían órdenes, las cumplían, se apartaron exactamente como se les indicó, y en ese espacio entró el sicario con su arma y ejecutó al alcalde frente a su hijo de 4 años. Hay un video que circuló semanas antes del asesinato que me persigue. El gobernador Ramírez Bedoya se acerca a Manso en un evento público. Lo abraza, sonriendo. Le pregunta con tono burlón cuántos criminales había abatido últimamente.
Manso, incómodo, responde que varios. Pero el gobernador insiste riéndose, preguntando cuántos había abatido él personalmente. Ese video no era conversación casual, era menosprecio calculado. El gobernador sabía perfectamente que Manso acababa de capturar al Rino, sabía que el crimen organizado iba a responder, y aún así se burlaba públicamente de él, como si quisiera humillarlo antes de entregarlo. La reacción en el funeral confirmó lo que toda la calle ya sabía. Cuando Ramírez Bedoya apareció en la puerta de la funeraria, explotó la furia. Cientos de voces gritaban al unísono. Tú lo entregaste, vendiste a Manso. Una señora se le plantó enfrente con lágrimas diciéndole que él lo dejó solo, que permitió que lo ejecutaran cuando pidió ayuda. Un hombre se abrió paso entre la multitud gritándole que él dio las órdenes para que los guardias se apartaran. Otro le aventó flores a sus pies en señal de desprecio. Ramírez Bedoya tuvo que casi correr hacia su camioneta blindada, rodeado por 20 escoltas armados mientras cientos lo insultaban, lo expulsaron del funeral acusándolo de complicidad directa, y no es la primera vez. Manso no fue el primer alcalde asesinado bajo Ramírez Bedoya, fue el séptimo en menos de 3 años. Enrique Velázquez de Aguililla, torturado brutalmente y asesinado. César Valencia, también de Aguililla, emboscado y ejecutado en una carretera. Guillermo Torres de Churumuco, ejecutado dentro de una taquería mientras comía con su familia. Yolanda Sánchez de Cotija, secuestrada y asesinada, su cuerpo encontrado días después. Marta Laura Mendoza de Tepalcatepec, atacada violentamente. Salvador Bastida de Tacámbaro, asesinado junto con su escolta en plena vía pública. 7 alcaldes, 7 autoridades que combatían extorsión, que denunciaban al crimen, que pedían refuerzos. Los 7 cayeron bajo el mismo gobernador que coordina esquemas de protección. 7 alcaldes en 3 años. No es mala suerte ni incompetencia, es patrón criminal sistemático. Y es democráticamente dos estante que es evidencia de que hay alguien entregando autoridades al crimen organizado de manera deliberada. Lo que encontramos después nos llevó directamente al Palacio de Gobierno. Obtuvimos testimonios de funcionarios estatales de primer nivel que aceptaron hablar bajo condición de anonimato estricto. Funcionarios que arriesgan todo al hablar. Funcionarios que saben que sus palabras pueden costarles la vida. Lo que nos contaron confirma lo que ya sospechábamos. Las decisiones de seguridad en Michoacán no se toman en las oficinas de la secretaría correspondiente, se toman en reuniones privadas donde participan personas que no tienen cargo público, reuniones que ocurren dentro del Palacio de Gobierno en horarios no registrados en ninguna agenda oficial, reuniones donde se decide qué zonas pueden operar libremente y cuáles serán intervenidas. Un funcionario nos dijo textualmente, cuando llegué al cargo me dijeron que había decisiones que no podía tomar yo, que había consultas que se hacían en otro nivel, que había operativos que no podía ordenar y zonas donde no podía entrar. Le pregunté si sabía quiénes participaban en esas reuniones. Me respondió que prefería no saberlo, que era más seguro no saber, que quienes habían preguntado demasiado ya no estaban en sus cargos, eh, algunos ya no estaban en el Estado, eh, algunos simplemente ya no estaban. Otro funcionario que renunció recientemente nos confirmó algo más específico. El sistema de radiocomunicaciones del gobierno estatal tiene canales que no están registrados oficialmente. Canales que se usan para coordinar movimientos que nada tienen que ver con seguridad pública, al menos no con la seguridad del público. Le pedí que fuera más específico. Me dijo que había escuchado conversaciones donde se coordinaban desplazamientos de vehículos, rutas de transporte, horarios de llegada y salida, conversaciones que usaban claves que él no entendía, pero que claramente no eran operativos de seguridad normales. Apenas 48 horas después de que se revelaron públicamente las sentencias contra los familiares del gobernador, la Unidad de Inteligencia Financiera emitió oficios de congelamiento de cuentas, no solo contra los comparan, también contra el círculo financiero cercano al gobernador. Congelaron 3 cuentas bancarias corporativas vinculadas a empresas de la familia Bedoya, congelaron 2 cuentas personales de funcionarios estatales de primer nivel. El oficio lleva fecha del 6 de noviembre de 2025. Los montos congelados suman más de 47 millones de pesos en activos líquidos, 47 millones que ahora están bajo investigación por posible lavado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, 47 millones que no pueden explicarse con los ingresos declarados de funcionarios públicos. Ya identificamos movimientos sospechosos, transferencias internacionales desde cuentas en paraísos fiscales, depósitos en efectivo superiores a los ingresos declarados, pagos fraccionados a proveedores,
que no tienen operaciones reales, empresas que solo existen en papel y que reciben transferencias millonarias sin justificación. La Unidad de Inteligencia Financiera también solicitó información bancaria completa de los últimos 3 años de al menos 8 funcionarios del gabinete estatal, solicitud formal con orden judicial, 8 funcionarios cuyos movimientos financieros no cuadran con sus ingresos oficiales. El gobernador reaccionó convocando conferencia de prensa de emergencia, declaró que se trata de persecución política, que son tiempos electorales, que buscan desestabilizar su gobierno, la narrativa clásica de quien se siente acorralado, pero no mencionó ni una sola vez a sus familiares presos en Florida, ni las intercepciones militares de su tía, no explicó por qué su círculo cercano tiene 47 millones congelados, solo habló de victimización, solo habló de persecución, y mientras él hablaba de persecución, su propio círculo comenzó a fracturarse. 2 funcionarios de primer nivel renunciaron la misma semana. Otros 3 pidieron licencia indefinida. Uno declaró extraoficialmente que no quería estar cerca cuando cayera todo el sistema. Le tocaron el dinero, y cuando tocas el dinero, las lealtades se rompen. Las ratas abandonan el barco cuando sienten que se hunde. Ya rastreamos movimientos bancarios vinculados directamente al homicidio de Carlos Manso. 3 días antes del asesinato se registraron depósitos por 20,000 pesos en cuentas de personas con acceso a la agenda del alcalde. Al día siguiente aparecieron 15,000 pesos adicionales vinculados a logística del festival donde fue ejecutado, 35,000 pesos. Ese fue el precio de la información que costó la vida a Carlos Manso. Ya identificamos en qué cajeros exactos se hicieron esos depósitos. Cajero de Avenida Lázaro Cárdenas, 2 depósitos de 10,000 cada uno el 28 de octubre. Cajero de la Colonia Centro, 15,000 en efectivo el 2 de noviembre, un día después del asesinato. Ya tenemos los videos de seguridad bancaria, ya vimos las caras de quienes depositaron y estamos cruzando esas identidades con la nómina de personal que trabajó en el montaje del festival donde ejecutaron a Manso. Uno de los depositantes aparece registrado como coordinador de logística de un proveedor contratado por el ayuntamiento bajo supervisión estatal. Ese proveedor tiene vínculos corporativos con 2 empresas fantasmas registradas apenas 3 semanas antes del crimen, empresas sin empleados, sin oficinas físicas, sin historial fiscal, solo cuentas bancarias activas que recibieron transferencias desde origen no identificado y que pagaron exactamente 35,000 pesos fraccionados. 35,000 pesos que alguien pagó por información precisa, por horarios del alcalde, por confirmar que estaría ahí a esa hora con su hijo, por indicar exactamente dónde se ubicaría durante el evento. El dinero siempre cuenta la verdad que los testimonios ocultan. Ya identificamos 3 puntos de observación con control visual completo de la plaza donde ocurrió la ejecución. Uno ocupado por vehículo con placas registradas a proveedor de montaje que trabajó en el festival bajo contrato coordinado con gobierno estatal. Ese vehículo llegó 2 horas antes. Posición desde donde se veía el altar donde Manso recorría. El conductor tuvo comunicación telefónica constante. Ya tenemos registros de llamadas. Ya sabemos con quiénes habló. Cruzamos números con personal de seguridad estatal y con operadores de organizaciones criminales. Varios coinciden. Los mismos números aparecen en ambas listas. El que vigilaba es responsable, el que confirma, el que marca el momento, el que mueve las vallas. Todos son parte de la misma cadena. Todos responden a la misma estructura. Y ahora hay alguien que no va a quedarse callado. Grecia Quirós, viuda de Manso, rindió protesta como presidenta municipal de Uruapan. En su primer discurso hizo algo inesperado. Solicitó intervención federal para reabrir líneas que conectan al gobernador con su familia y con Cárteles Unidos. Anunció transparencia total en contrataciones y seguridad. Exigió comparecencia de funcionarios estatales ante la Fiscalía General y dijo algo que quedó grabado. No tengo miedo porque ya perdí todo. Esa frase resume la tragedia de Michoacán. Una mujer que perdió a su esposo frente a sus ojos ahora gobierna el municipio que él defendió hasta la muerte. Una mujer que no tiene nada más que perder. Y eso la hace más peligrosa para quienes quieren mantener el sistema tal como está. En su primer día completo como alcaldesa, Grecia convocó a sesión extraordinaria y pidió auditoría externa inmediata de todos los contratos de seguridad firmados durante la administración de Carlos. Solicitó formalmente a la Unidad de Inteligencia Financiera revisar cada transferencia municipal de los últimos 6 meses, ordenó cambio completo de la policía municipal y pidió que elementos federales asuman temporalmente la seguridad y algo que nadie esperaba. Exigió públicamente
acceso a las bitácoras de coordinación entre el municipio y el gobierno estatal durante el festival donde ejecutaron a su esposo. Quiere saber quién autorizó qué, quién firmó los protocolos, quién dio instrucciones. Dijo textualmente, su sombrero no cayó. Sigue siendo símbolo de esperanza y dignidad para Uruapan. Grecia ya recibe amenazas, llamadas anónimas a su celular personal, mensajes directos en redes, vehículos sin placas estacionados frente a su casa durante horas, pero ella declaró públicamente que no va a detenerse, que va a llegar hasta las últimas consecuencias, que le debe eso a Carlos, que le debe eso a sus hijos, que le debe eso a Uruapan. Ya identificamos al sicario y su red familiar conectada con operadores de alto nivel. El ejecutor material era un adolescente de entre 17 y 19 años. Toxicología confirmó positivo para anfetaminas y marihuana. Estaba drogado cuando jaló el gatillo. No era sicario profesional. Era adolescente desechable reclutado específicamente para este golpe. Era familiar directo de un operador conocido como el Prangana, quien responde a 3 hermanos que controlan operaciones en Michoacán: los Álvarez Ayala, Ramón R1, Rafael R2 y Roldán R3. 3 hermanos. 2 operan en el crimen organizado. Uno fue presidente municipal de Apatzingán por el mismo partido que gobierna Michoacán. Política y crimen no están separados, son la misma familia. Ya tenemos al cómplice que vigilaba confesando nombres, ya sabemos cuáles elementos cobraron para apartarse y cuánto les pagaron, ya sabemos quién dio orden de ejecutar al sicario para silenciarlo inmediatamente después del ataque, ya sabemos que el gobernador coordinó personalmente instrucciones de protección laxa que permitieron todo, ya documentamos los depósitos que pagaron información filtrada, ya tenemos el video donde el gobernador se burla de Manso semanas antes, ya documentamos cómo lo expulsaron del funeral entre gritos, y ya probamos el patrón de 7 alcaldes muertos en 3 años bajo el mismo gobernador. La pregunta que me quita el sueño no es si el gobernador de Michoacán tiene vínculos con el crimen organizado, eso ya está documentado. La pregunta es cuántas personas más en la estructura de gobierno están involucradas, cuántos funcionarios reciben instrucciones de fuentes criminales, cuántas decisiones de seguridad pública se toman en reuniones donde participan personas que deberían estar en prisión, y la pregunta más dolorosa de todas, ¿cuántos alcaldes más tienen que morir antes de que el sistema responda? ¿Cuántas viudas más tienen que exigir justicia? ¿Cuántos huérfanos más tienen que crecer sin padre? El cerco judicial ya no apunta a sicarios de bajo nivel. Apunta a un apellido que gobierna Michoacán, con familiares presos por narcotráfico, con 7 alcaldes ejecutados, con una viuda que ahora lo acusa desde el poder y con un niño de 4 años que vio morir a su padre mientras los que debían protegerlo se apartaban siguiendo órdenes. En las próximas 48 horas vamos por todos. Los escoltas que cobraron, los que filtraron información, los que coordinaron, porque esto no fue fallo de seguridad, fue entrega coordinada desde un apellido que hoy gobierna Michoacán, y México merece saber la verdad completa.